Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En este capítulo hablaremos sobre restitución y pruebas. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Julie, Joe y Verónica. Sean ustedes bienvenidos. ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay niños que nacen gravemente enfermos? Algunos dicen que en ambos casos es porque se está restituyendo. Julie, te pregunto a ti, ¿qué es restituir y por qué lo permite Dios? Adelante. Hola, buen día a todos. Este es un tema que nos atañe a toda la humanidad y que muchas veces no sabemos cómo responder. Y me encantaría empezar, pues, por decir que el sufrimiento que hay en el mundo, antes que nada hay que aclarar que no es una obra divina. Mucha gente le echa la culpa a Dios por las cosas que suceden, que es una injusticia divina el que precisamente haya niños que nacen enfermos o muchas personas que no tienen nada y algunos que tienen mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lugar de reconocer cuál es el fondo de todo esto, nos es más fácil decir que pues es voluntad divina y que es Dios el que hace todas estas obras tremendas, cuando no es así. O sea, el dolor que existe en el mundo es porque nosotros lo hemos labrado. Es parte de la obra que nosotros hemos hecho como espíritus encarnados y muchas veces no lo recordamos. ¿Por qué? Porque como platicamos ya en algunos momentos anteriores, existe la ley de la reencarnación. Y existe un velo que el Padre, por caridad, pone en nosotros para que no recordemos todas las atrocidades que hemos hecho en otros momentos de nuestras vidas, de nuestra existencia como espíritus. Y por esa razón no recordamos lo que hemos hecho en otros momentos, pero es una obra de justicia divina el que si nosotros hacemos un mal tengamos que reparar ese mal. Para Dios no existe el tiempo es algo que nosotros hemos formado dentro de este mundo material en que vivimos para tener una cierta orientación, pero espiritualmente eso no existe y entonces el tiempo es uno mismo, no importa si los errores que cometimos los cometimos hace 200 años o 1.000.000 de años, porque tarde o temprano nosotros tendremos que responder por esos errores que cometimos. Y eso es precisamente la restitución, o sea, es el regresar algo que estaba en su momento adecuado o en su forma adecuada y que nosotros de alguna manera transformamos eso en algo que no debía ser y debemos restituirlo, debemos volver a darle lo que tenía en su origen. Entonces, no importa el tiempo que pase, nosotros tenemos que restituir aquello y por eso a veces decimos que injusticia que nazcan niños enfermos, por ejemplo, pero no sabemos lo que ese espíritu está restituyendo dentro de esa materia. Todo lo que sucede en nuestro plano, todo lo que nos toca es porque nosotros tuvimos que ver con ello. La justicia divina es perfecta y no existe la injusticia en Dios. Todo lo que nos toca y nos llega es porque nosotros lo hemos labrado en algún momento de nuestra existencia. Sí, muchas gracias, Julie. Y yo a esto que tú ya comentas, me gustaría que Joe nos comentara sobre esto que mucha gente dice, además de que Dios permite esto. Muchas personas no quieren tener hijos porque tienen esta idea de que ¿por qué vamos a traer niños a sufrir al mundo? Que el mundo es un lugar espantoso. Entonces ellos no quieren tener hijos para no traerlos a sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué les diríamos a estas personas, Joe? Adelante.
Un saludo a todos. Qué lindo estar con mi querida Vera, mi querida Julie y el no menos querido George. Bueno, sí, yo incluso, pues tengo conocidos y eso que se han negado, muchos lo expresan definitivamente, ¿no? Que eso de evitar tener descendencia para evitarle sufrimientos, y otros no solo lo comentan, sino que lo aplican definitivamente, ¿no? Y aquí hay dos formas. Bueno, en primer lugar, como siempre y como casi todos los temas que aluden al espíritu y a lo divino, etcétera, tenemos que cambiar el modo de humano, de ser finito, de todo lo que implica estar encarnado, ¿no? Porque si no volvemos los ojos al origen de todas estas cosas, pues seguimos como siempre echándole la culpa a Dios o negando que exista o una serie de cosas. Ahorita también dijo una cosa muy importante, Julie, que es cuando venimos no nos acordamos, el Padre en su infinita bondad evita que recordemos otras vidas porque podríamos llenarnos de soberbia y de orgullo si fuimos muy acá, muy elevados o muy picudos o muy importantes. O viceversa, ¿no? Que hayamos hecho cosas terribles y que nos avergüenzan y no nos dejan mover. Pero dentro de eso que no recordamos está también el pacto que hicimos con Dios. Es un pacto que siempre aceptamos por voluntad propia, que quede eso bien claro, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de encarnar es porque previamente ya comprendimos que lo necesitábamos, porque ya nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho. Una vez que desencarnamos y desaparecen esos velos que nos impiden ver nuestro pasado, pues es como muchos que han tenido eh, experiencias cercanas a la muerte, que le llaman y eso, pues es tremendo recordar de repente que fuiste una persona totalmente diferente, en un contexto totalmente diferente, en tiempos que se ubican muy fuera del tiempo actual, y que ves sin ningún tipo de alteración ni de maquillaje todas aquellas cosas que hiciste, ¿no? El Padre, si tú no quieres, si tú te niegas a ver, si tú te rebelas, el Padre nos dice que así hay de diferentes reacciones, ¿no? No te va a obligar a encarnar. Ese es un punto muy importante. Es algo que tomamos en uso de nuestro libre albedrío como espíritus. Entonces ya sabemos a lo que venimos. Ese niño que nació con padres golpeadores o paralítico o de plano, cualquier tipo de situación que le va a provocar pues, dolor, a final de cuentas, pues ya sabe a lo que viene, definitivamente, y los padres y todo el ámbito que lo rodea, pues está ligado, no hay nada que esté separado en el universo, nada en absoluto, causa y efecto vienen a ser lo mismo. Entonces, ese es un punto. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De la ignorancia. Y aquí entra también la fe, porque la fe es el conocimiento de qué está pasando, por qué y de dónde venimos y a dónde vamos y cuáles son los detalles. Entonces, cuando careces de fe o esta se te ha disminuido al máximo, al mínimo, perdón, pues es muy difícil conciliar incluso el hecho de existir, ¿no? Yo recuerdo, y hay gente que a veces no pasa de eso, de que yo decía, bueno, porque nací, yo no pedía haber nacido, esta familia o este país o este mundo o esta época no me gusta, etcétera, etcétera. Pero eso es pura ignorancia. Ahora, pueden decir, bueno, pero si no te encuentras a alguien en tu vida que te explica el porqué de las cosas, etcétera, recuerda, volvemos a lo mismo, eso está en tu propio espíritu y siempre va a haber momentos en tu vida que te lleven a reflexionar y a darte cuenta de que donde hay un orden hay un ordenador y no puede haber ningún hecho fortuito
o que esté desligado de los otros, o que se le fue a Dios, que de repente diga, ay, se me olvidaron estos chavitos de África y, híjole, man, ahora les cayó todo tipo de calamidades. Pues no, definitivamente no. Entonces lo primero es que nosotros acordamos venir. Y sí es muy necesario también aquí remarcar pues el papel que han tenido las diferentes iglesias y doctrinas y medios de comunicación incluso al distorsionar, alterar, borrar u ocultar todo tipo de conocimientos que signifiquen pues liberación del espíritu y acercamiento a la verdad, ¿no? Entonces, pues es una cuestión de si nosotros en nuestra pequeñísima medida encontramos casos así, pues es nuestra prerrogativa, es nuestra obligación incluso, y es un acto de amor, pues explicarle a la gente de qué se trata, ¿no? Porque no es solo que no que dejes de echarle la culpa a Dios, sino que asumas tus propias consecuencias de tus actos. Porque eso es lo que es la restitución, ¿no? Sencillamente te haces responsable de aquello que hiciste. Nadie paga lo que no debe en absoluto. Entonces es algo que ahora, y máxime en una época tan materialista, ya a fines de un ciclo eh, en la humanidad, en nuestro planeta y todo esto, pues el materialismo se ha exacerbado a niveles absurdos, abyectos y totalmente negativos. Entonces, ahora, por ejemplo, el uso de estos aparatos de las redes sociales y eso, son, claro, son herramientas sensacionales, ¿no? Tienes en la punta de tus dedos pues, el conocimiento del mundo y en el aquí y el ahora, ¿no? Lo que está pasando allá en una esquina de China lo estamos sabiendo con imágenes, con sonidos y con todo. Pero por lo tanto también se convierte en un arma de manipulación muy efectiva. Y a la gente, pues yo, lo sabemos, ¿no? En todos los pueblos prácticamente en la historia de la civilización hay una división, uno lo pone en otros porcentajes, pero a final de cuentas viene a ser un porcentaje, por decir algo, del 80%, que se dejan llevar sin cuestionar absolutamente nada, ¿no? Y otro 20% o menos que se aprovechan de eso. Entonces, pero también es porque nos negamos a aprender, nos quedamos en nuestra isla de confort totalmente, ¿no? Y no me muevo hacia la lancha porque me mareo. Por eso también viene esta cosa de alterarnos y de perder la paz tan fácilmente casi con cualquier suceso. Porque a final de cuentas no venimos a gozarla, claro que la gozamos, la vida es un milagro que cada día encierra más y más milagros, es algo maravilloso, pero en realidad pues lo que sucede es que es una escuela, venimos a aprender, porque a final de cuentas, ¿por qué se cometieron esos errores que todos hemos cometido? Por ignorancia, el mal en sí no existe si no es producto de la ignorancia de que al ir y querer satisfacer un deseo egoísta y pasar por el bienestar o por la mentalidad o la vida de los demás, estamos actuando porque no sabemos qué se siente. O sea, "Ay, yo soy muy chicho y me aprovecho de estos pobres", ¿no? Y en todas las épocas, en todos los países, etcétera. Pero sucede que volvemos a lo mismo, cuando el espíritu desencarne se da cuenta de tal hecho, que puede ser inmediatamente o puede negarse a verlo, como dijo bien Julie, el tiempo no existe en el plano espiritual. Pero en el momento que le cae el 20 es ya conocimiento, y es a través de ese conocimiento, de percatarse del daño que ha causado, que pide al Padre la oportunidad valiosísima de reencarnar y volver al camino. Entonces no existen los castigos, ni siquiera es un autocastigo, es una toma de conciencia en la que al asumir las consecuencias de ella, pues te dispones a pagar lo que hayas echado a perder. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento. Eso es lo que
La ignorancia es la madre de todos los males, a final de cuentas. Pero una vez que el espíritu aprende, porque tarde o temprano todos aprendemos, perdón, con toda la contundencia de hechos vividos y todo eso, ya no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. E insisto, eh, no solo lo aceptas. Bueno, yo me voy a poner humildemente en el caso ese. Yo cuando hablo de eso digo, es que yo no quiero evitarme la restitución, al contrario, de eso pido mi limosna. O sea, imagínense, bueno, cada quien con las cosas que haya hecho, pero cuando te llegas a tener esa paz que dices, quedé a mano, y no solo, a ver, te rompí un jarrón, te lo pago y ya me voy, no, voy, te regreso el jarrón y me quedo contigo, eres mi hermano, es otra cosa totalmente, ¿no? Entonces, claro que de eso pido mi limosna, ¿no? Pero entonces es una cuestión de conocimiento y por lo tanto de pues compartir lo poquito que uno sabe, sobre todo a quienes están pues encantados de la vida o que se esperaban otra cosa o que sencillamente no entienden por qué les va como les va, ¿no? Bueno, ya me extendí un poco. Gracias. Bueno, algunos dirán que si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, entonces, Julie, ¿por qué estamos pagando deudas o los pecados cometidos hace tiempo? ¿No están estos pecados ya perdonados? Esta es una pregunta muy importante y que yo creo que gran parte de la humanidad se hace con frecuencia, porque como bien dice Joe, desgraciadamente en las corrientes religiosas, por lo general nos han dicho que el sacrificio del Divino Maestro nos salva y no es el sacrificio del Divino Maestro lo que nos salva, sino su ejemplo. No es el que Él haya muerto en la cruz lo que va a hacer que se borren todos nuestros pecados, sino esa redención que podemos tener a través de aprender del ejemplo. O sea, Dios nos perdona todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, desde antes de que las cometamos, porque Él es perfecto, porque Él es omnipotente, porque Él es sabio, y nos conoce a cada uno de nosotros y sabe perfectamente bien lo que cada uno de nosotros va a hacer en un momento determinado. Y siendo Dios, sería muy fácil que de repente Él dijera, bueno, ya, olvido todo lo que hiciste, estás perdonado y ya no debes nada. Y entonces me pregunto yo, ¿dónde está el aprendizaje? O sea, si Dios actuara de esa manera, ¿qué aprenderíamos nosotros? No aprenderíamos absolutamente nada. ¿Y acaso de esa manera seríamos dignos hijos de nuestro Padre? Por supuesto que no. O sea, si nosotros queremos ser a imagen y semejanza de ese Dios que nos creó, tenemos que ser lo más parecido a Él. Y para ser lo más parecido a Él, debemos de salvar todas esas lacras que existen en nosotros, que son las que nos han traído a donde estamos el día de hoy, padeciendo tantas cosas como estamos padeciendo. Pero no es un castigo divino, es simple restitución de las cosas que hemos hecho. Y el sacrificio de Jesús no nos va a evitar que nosotros tengamos que vivir las consecuencias de aquello que hicimos, porque ante todo existe la justicia. Lo que Él nos enseñó es el camino para redimirnos a nosotros mismos. No es Él el que nos va a redimir, sino somos nosotros mismos, a través de nuestro aprendizaje, a través de él hacer bien las cosas, a través de el cambiar aquello malo que hicimos por bueno, como nos vamos a redimir. O sea, lo que él vino a darnos fue su ejemplo. Nos vino a enseñar el camino para lograr todo aquello que podemos lograr y nos lo dijo. Cuando él estuvo en la tierra nos dijo, todo aquello que vosotros me habéis visto hacer, vosotros lo podéis hacer. Y así es. Lo que pasa es que muchas veces no confiamos en nosotros mismos, no tenemos fe en nosotros mismos, pero sí es muy importante en este punto aclarar que que el Divino Maestro no vino a salvarnos,
vino a enseñarnos el camino de salvación, ¿ok? Entonces hay una gran diferencia en ello. Y sí, nos redimimos a través de su ejemplo, mas no tiene él por qué dejar que todas nuestras faltas pues, se vayan al viento, ¿no? Pues qué fácil sería entonces, esto sería un caos, de por sí ya lo es, pero sería un caos todavía peor. O sea, en justicia debemos de eh, restaurar, restituir todo aquello que hicimos mal. Y seremos salvos, seremos redimidos precisamente por eso, a través del ejemplo que el Divino Maestro nos dio. No sé si está claro. Sí, Yuli, entonces el Padre nos perdona aún antes de cometer ninguna falta, en el sentido en que nos da la oportunidad, seguimos con ese manto de amor, de protección, y nos da todos los recursos y las herramientas para que nosotros entonces podamos hacernos dignos ante Él y pagar o restituir esa falta. ¿Es así? Efectivamente, así es. O sea, Él nos enseña el camino, nos ha dado una conciencia que está con nosotros desde el instante en que brotamos del seno divino y es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuando nos guiamos a través de ella es cuando logramos precisamente hacer las cosas como se deben hacer. Pero si no la escuchamos, pues entonces vamos a seguir cometiendo errores hasta que decidamos escucharla por fin, ¿no? Así es. Y bueno, se piensa, ¿no? Pensamos que restituimos nada más con dolor. ¿Es este el camino del dolor o la forma en la que el Padre nos recomienda restituir? Es decir, ¿es posible restituir todas nuestras faltas sin dolor? ¿Qué dices, Joe? Claro que sí, o sea, es una opción. Pero volvamos a lo del ejemplo ese de que por qué pido yo restituir y se habla hablamos de la ignorancia, ¿no? Porque no sabes el daño que causaste. Entonces muchas veces el espíritu le dice al Padre, oye, por favor, permíteme vivir esa situación que yo provoqué en uno o en muchos, ¿no? Porque ¿a poco sí estuvo tan rudo? Entonces vienes tú, lo vives y dices, no, sí estuvo hasta peor de lo que yo pensaba, ¿no? Claro que no lo voy a volver a hacer. Pero pensemos, por ejemplo, hay una diferencia que yo veo entre restituir con dolor y restituir con amor. Vamos a suponer que una persona, un dictador, quien sea, los nazis, que, bueno, pues en todas las épocas, no tiene ningún sentido señalar a nadie, pero bueno, cualquier imperio, cualquier gobierno, cualquier dictador, cualquier malhechor, lo que sea, cualquier narco, whatever, este, hace hace un desastre, ¿no? Hace unas matanzas, o los ricos, ¿no? Que ni siquiera tienen que hacerse las manos, los grandes capitales y los bancos y eso, y que pues, con una firma por ahí en un papel ya llega la hambruna a varios países o ya no pueden vender su producto, lo que sea, ya lo sabemos, eso definitivamente, ¿no? Entonces vamos a suponer en la Segunda Guerra Mundial murieron, no sé, 4 millones de personas de origen judío y todo este rollo. Y entonces acá los jerarcas o Hitler o quien ustedes quieran dice, híjole, ¿a poco voy a tener que nacer y morir y pasar por todo lo que hice pasar a 2 millones de personas, ¿no? Y las torturas y las cámaras de gas y lo que tú quieras. Pues iba a estar un poco difícil y hasta tardado. ¿Cuántas reencarnaciones ibas a necesitar? Pero entonces tienes la opción que te presenta el Padre, que dice, pero puedes hacerlo por amor. Entonces resulta que este dictador que causó tanto mal encarna como un doctor o un científico o alguien que gracias a su trabajo, a sus desvelos y a su propio sacrificio y todo, puede llegar a salvar la vida no de 2 o 4 millones, sino del resto de la humanidad por el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Esa es una de las opciones. Y ahora, ¿por qué un espíritu en un momento dado? A nosotros nos ha tocado, no sé, creo que todos los hemos observado, que restituimos por dolor
y restituimos por amor, igualmente, porque estamos rodeados de bendiciones del Padre, las que somos no solo conscientes, sino maravillosamente agradecidos. Y tenemos, claro, también los dolores de enfermedades de seres que se van, o pérdidas de formas de vida, lo que sea, ¿no? Pero hay quienes tienen que ser más en un solo lado, que vemos que sufren, como dices, desde que antes de nacer, ya está sufriendo en el vientre de su madre, el pobre, viene, le va de la patada y bueno, todo es así de terrible. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre restituir, para mí, entre restituir con dolor y con amor? Con el amor tienes que esforzarte, tienes que poner de tu lado, ¿no? Tienes que, híjole, no tienen a Madame Curie, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hizo maravillosamente y pues a ella le dio hasta cáncer. Entonces, requiere una voluntad del espíritu, una dedicación, una meta muy fuerte que está respaldada por un ánimo invencible, ¿no? En cambio, el dolor, pues, como que tienes que aguantarlo, nomás. Digo, ese nomás es tremendo, ¿no? Porque si estás blasfemando, pues no te va a servir al 100%. Pero digamos que el dolor de ese niño que ya llegó, que ya le fue mal y todo eso, pues él no tuvo que esforzarse en eso, ya vino en un ámbito que le va a tocar a través de cosas desdichadas, pues ponerse a mano y limpiar su espíritu de toda mancha que haya adquirido en el camino, ¿no? Entonces, por eso cuando hablo que unos campechaneamos, pues es que a veces sí tenemos que poner la frente en alto en momentos muy difíciles y bendecir la voluntad del Padre, ¿no? Y en otros esforzarnos pues por perdonar a mi enemigo, por darle la mano al enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el dolor requiera más pasividad que el amor, pero sí de alguna manera como que el amor implica ahí un trabajo de voluntad propia ya en un espíritu ya encarnado además, ¿no? Eso es como como yo lo he analizado. Corrígeme si estoy mal, Julie. El padre no inventó el dolor, no está en su repertorio, no estaba en las opciones que él nos plantea. Esa es una obra nuestra, ¿no? Hemos inventado el dolor, lo hemos vivido y pues sí, podemos restituir, como dice Joe, por dolor. Y por supuesto que el padre sería mucho mejor por amor, porque ese es, digamos, el camino, su camino. Pero además, en esta idea de restitución, el dolor nos purifica, ¿no? Pero por amor no solamente nos purifica, sino que evolucionamos. O sea, según entiendo, y corrígeme, Julie, no podemos avanzar únicamente sufriendo. ¿No es así? Por supuesto, o sea, pues es que este mundo está lleno de opciones y está lleno de cosas extraordinarias para que no, o sea, el Padre hizo este maravilloso mundo material para que restituyéramos con amor, con alegría. O sea, si volteamos a todo alrededor, nos vamos a dar cuenta de que en cada rincón del planeta hay un destello de amor del Padre. Todo está lleno de su amor. O sea, todo ha sido creado para que nosotros vivamos de una manera bella, de una manera amorosa. Somos nosotros los que precisamente por vivir a través del dolor y no a través del amor, no nos damos cuenta de todo lo que hay ahí, ¿no? Yo a mis hijos les pongo un ejemplo que es un ejemplo muy material y muy sencillo, pero que de alguna manera como que me ha servido para ilustrar esto, ¿no? Es como cuando un niño aprende desde pequeño de sus padres que existe un orden, de que existe la limpieza, de que existe un lugar para cada cosa, etcétera, etcétera. Y de repente ese niño decide que él no quiere ser ordenado. Entonces llega a su habitación y tira una cosa por aquí, tira otra cosa por allá, lo tiene todo hecho un desastre, todo lleno de polvo, de suciedad, de mugre. Y de repente llega el momento en que tiene que limpiar, o sea, porque ya no hay más opciones, o sea, tiene que limpiar. Entonces, eso te va a llevar mucho tiempo.
y va a ser muy problemático y va a ser un sufrimiento para ti y te va a tomar mucho tiempo y vas a dejar de hacer otras cosas que quisieras hacer porque tienes que limpiar aquello que es tu obligación porque en tu casa existe ese orden y esa ley. Y entonces te das cuenta de que si en lugar de tirar el pantalón por un lado y los calcetines por otro y el libro por otro, te acostumbras a que todos los días vas a poner las cosas en su lugar, en su orden, es maravilloso porque vas a entrar a tu habitación y todo va a estar en su justo lugar y tú vas a estar feliz y vas a tener tiempo para hacer muchas otras cosas. Entonces, eso es así como un poco restituir con amor o con dolor, ¿no? O sea, tú decides. ¿Quieres hacerlo con dolor? No hay ningún problema, o sea, ahí está el camino. Súfrelo, destrózate la vida, llóralo mucho, sí, pero si decides hacerlo a través del amor, pues existe esa otra opción. O sea, aunque estés viviendo cosas difíciles, aunque estés restituyendo cosas que en algún momento pueden ser muy, muy difíciles para mucha gente el poder sobrellevar, si tú las sobrellevas con amor y entendiendo que cada una de esas pruebas que estás viviendo es algo que va a hacer que tu espíritu sea cada vez más grande y más evolucionado y que cada vez que tú superes una prueba vas a estar más cerca de lo que es ese seno divino. Entonces, cuando tú cambias esta mentalidad, inclusive las pruebas, inclusive todo lo que estás sufriendo, como que se debilita, como que en el momento en que tú lo ves con esos ojos de amor y que entiendes que es algo que tú tienes que vivir porque tú te lo has labrado y lo haces con esa objetividad de hacerlo con amor, inclusive las pruebas, inclusive ese dolor se aminoriza, se vuelve mucho más llevadero porque lo ves de otra manera, porque lo vives de otra manera. Sí, y acabas de mencionar, Julie, pruebas, ¿no? Este concepto que también es parte del título del tema de esta sesión. Y creo que importante que aclaremos cuál es la diferencia entre una restitución y una prueba. Adelante, Julie. Hay una diferencia, aunque es muy sutil, o sea, el propósito tanto de una prueba como de una restitución en realidad es el mismo. O sea, el propósito de ambas cosas es fortalecer al espíritu, elevarlo, hacer que ese espíritu evolucione. eh, el propósito es el mismo, pero hay una diferencia entre una cosa y la otra. La prueba son esos retos que se nos van poniendo en el camino, que están ligados a la voluntad divina y que muchas veces el Padre nos pone en el camino precisamente para probarnos y para que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo. En cambio, la restitución es algo que debemos, o sea, es algo que ya está ahí desde, puede ser desde esta misma vida o desde muchas vidas anteriores y es algo que por justicia vamos a tener que restituir y reponer y reparar en cualquier momento, o sea, puede ser dentro de 1000 años, no importa. A mí me dan mucha ternura esos seres que hacen mucho daño, por ejemplo, que lo estamos viviendo actualmente en nuestro planeta, en nuestro mismo México, estamos viviendo cosas tremendas. Y me da mucha ternura esos seres que piensan que ya se salieron con la suya, o sea, que hacen daño a diestra y siniestra, y como nadie los agarra y como nadie los sentencia, creen que ya la libraron. Y me dan mucha ternura porque no tienen la menor idea de lo que están acumulando en su alcancía, ¿no? Tarde o temprano van a tener que pagar todo eso. Y qué mejor que llevar una vida sana y una vida buena para que lo que guardes en esa alcancía sean tesoros maravillosos, ¿no? Entonces, aclaro nuevamente, o sea, la prueba es algo que se nos pone en el camino para que nuestro espíritu
avance, aprenda, evolucione, y eso tiene que ver con la voluntad divina que permite que sucedan ciertas cosas en nuestra vida, para que nosotros logremos todavía más eso, ¿no? Pero la restitución es aquello que o sea, por justicia tenemos que restituir porque hicimos algo que debemos pagar, ¿no? De alguna manera. Joe, ¿cómo podríamos identificar si lo que nos pasa en nuestra vida es una restitución, ¿no? Esto que comenta Julie, algo que debemos, ¿no? O bien es el resultado o la consecuencia de una mala decisión que he tomado en esta misma vida, ¿no? No de una anterior, sino en esta misma, y es la consecuencia o el resultado de esto. Adelante, Joe. Bueno, en realidad, en esencia, no importa si lo hiciste ahorita o si lo hiciste antes, porque a final de cuentas es un espíritu haciendo uso de su libre albedrío, ya sea ahorita o antes. ¿Cuál es la diferencia? Que, como hemos mencionado, lo que hiciste antes, pues no lo puedes, lo más probable es que no lo puedas recordar. Pero a final de cuentas, creo que tampoco tendría mucha importancia porque a ver, yo estoy sufriendo una situación porque nací con un ojo de menos o nací ciego de plano y lo que sea, ¿no? Es evidente que ante la inocencia de una criatura recién llegada no puedo achacarme a mí mismo que esté yo pagando algo que hice ahorita, pues eso es absolutamente imposible, por lo tanto, eso pues viene de anteriores decisiones, ¿no? Definitivamente. Y acá también, lo que pasa es que acá, aunque no recuerdes, como ahorita dice Julie, nos hacemos tontos, ¿no? Yo ya enamoré al vecino, lo estafé o le quité su mujer o lo que sea, pero somos muy buenos haciéndonos tontos. Ahora sí que hacemos como que la Virgen nos habla. Ojalá escucháramos a la Virgen hablarnos, ¿no? No, la hacemos a la loca y va por encima mi egoísmo, mi eso y mi ignorancia. Cierro los ojos y quizás no haya nada que me pueda hacer reaccionar. Sí, vemos muchos ejemplos en la vida de que un personaje llega a cierta encrucijada donde abre los ojos, ¿no? Sin necesidad de recordar el pasado, lo que sea, sino que se da cuenta de lo que hizo aquí mismo, y se arrepiente y se convierte y bueno, empieza aquí mismo a tomar cartas en el asunto. En cambio, cuando te niegas a eso y volvemos a lo mismo, ¿qué está en el fondo todo eso? La ignorancia. Ignorancia no es solo el que no sepas algo. Ignorancia es que no quieres saberlo. Volteas para otro lado y te haces el loco. Pero tarde o temprano tenemos que llegar a la verdad. Eso es inevitable. Y también resulta que aquí, de todo lo que estamos hablando, pues volvemos a lo mismo, implica el tiempo. Eso no tiene ningún sentido casi para el espíritu. Oye, es que me aventé 10 reencarnaciones de 100 años cada una y estuvo de la... Se acabaron, fueron 1000, fueron 2000 millones de años, di lo que quieras, el infinito no es un montón de tiempo, es la ausencia total del tiempo, ¿no? Entonces es una cosa que nos cuesta trabajo, por eso es tan importante la perspectiva desde el punto de vista espiritual, porque si no, no comprendes nada, no comprendes ni la voluntad del Padre, no te comprendes a ti, no comprendes que nadie se va a perder, nadie, ningún espíritu, el infierno no existe, como ya hemos mencionado, pero puedes alargar ese camino a la casa paterna, esa llegada a la casa paterna, lo que tú quieras, porque nadie te lo va a obligar, ¿no? Entonces, pues sí, cada restitución implica pruebas, pero no todas las pruebas implican restitución. Sí, y además, bueno, esto que mencionas, ¿no? Que no hay injusticia, nada de lo que nos ocurre es injusto, no hay inocentes, ¿no? Esto de que es un pobre inocente que vino al mundo a sufrir sin temerla ni deberla. No, bueno, pues es que sabemos que tenemos un pasado espiritual y que el Padre nos da esta maravillosa oportunidad que es la vida humana para restituir, para aprender, para evolucionar, hacernos dignos y regresar a su seno.
Pero mencionaste esto, ¿no, Joe? Que vienen niños enfermos, pues sí, claro, ahí se trata de una restitución, pero de repente tenemos hermanos nuestros que nacen perfectamente sanos, que están bien en un seno donde una familia hermosa, que se les ama y esto, pero hay malas decisiones, ¿no? Digamos que no fuman toda su vida, jamás hacen ejercicio, comen no de la mejor manera y digamos que al final de su vida les da un cáncer tremendo en el que sufren esa persona, sufre su familia. Entonces, ¿eso es una restitución, Julie? ¿Es una prueba o es la consecuencia natural de una serie de acciones? ¿Qué dices? Yo creo que es una unión de cosas, ¿no? O sea, lo importante, como dijo Joe, o sea, es que todo es lo mismo, o sea, no importa si tú hiciste una mala acción hace 200,000 años o lo hiciste el día de hoy, o sea, el tiempo es lo de menos, o sea, lo importante es que todo tiene que ver con el avance del espíritu, todo tiene que ver con nuestra evolución, con el llegar a ser dignos hijos del Padre que nos creó. Entonces, para eso, pues tenemos que trabajar muchísimo y no importa si son errores que hicimos el día de hoy o que los hicimos el día de ayer. Lo que importa es que tenemos que llegar a ese seno divino siendo lo que verdaderamente debemos ser, dignos hijos de nuestro Padre, ¿no? Ahora, tú mencionaste algo y también lo mencionó Joe, que es algo muy importante que a mí me gustaría mucho que todos comprendieran. No hay nadie que se va a perder. Nadie, absolutamente nadie, ni el más grande de los pecadores que haya existido en toda la historia de los espíritus creados por el Padre, se va a perder. Todos en algún momento vamos a poder llegar a ese destino final que cada uno de nosotros va labrando conforme a su libre albedrío, que es el regresar por deseo propio a ese seno divino, por regresar al lado del Padre, ¿no? Pero ninguno de nosotros se va a perder, porque si hubiera un solo ser en el planeta o en el universo que no pudiera alcanzar el perdón divino, entonces ese ser sería más grande que Dios, porque todo el amor de Dios no alcanzaría para perdonarlo. Y esto es imposible. Entonces todos tenemos oportunidad. Hay mucha gente que, hablando de esta vida, por ejemplo, si han cometido grandes errores, a veces se sienten tan mal cuando escuchan a su conciencia que tratan de esconderse de Dios porque están avergonzados de lo que han hecho. Entonces, ya no quieren hablar con el Padre, tratan como de esconderse de Él por la vergüenza. Y yo les puedo decir que, o sea, estén donde estén, el Padre sabe perfectamente bien qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. Y Él está allí para perdonarnos y para amarnos todo el tiempo. Entonces, si hay un gran dolor dentro de cada uno de nosotros por los errores cometidos, hablemos simplemente de esta vida, no nos sirve de nada el escondernos o tratar de escondernos, porque no hay un lugar en el universo donde podamos escondernos del amor del Padre. Él está allí siempre para recibirnos y para ayudarnos a salir adelante. Entonces, esas pruebas y esas restituciones dependen directamente de nuestro libre albedrío y de cómo queramos nosotros salvaguardar cualquiera de ellas, ¿no? Cómo queramos trabajarla y terminar con ella. Como bien dice Joe, esos son los dos caminos que tenemos, el amor y el dolor, y créanme que es mucho mejor restituir a través del amor que a través del dolor. Porque cuando restituyes con amor, aunque estés pasando por una prueba muy difícil, eso hace que la prueba
se aminore, hace que la prueba sea más ligera. Y de repente, así como llegó, se va sin que tú te das cuenta, sin que tú te des cuenta de verdad, es algo maravilloso. Entonces, sí es importante que recordemos esto. Todos, todos, todos recibimos el perdón divino, pero sí existe la justicia, tenemos que restituir todo aquello que hacemos, pero podemos hacerlo a través del amor, que es el camino más hermoso. Bueno, vivimos en el tiempo del juicio, ¿no? Es el tiempo en el que estamos recogiendo o cosechando lo que hemos sembrado. Por esta razón vemos que a nuestro alrededor pues hay muchísimos hermanos con restituciones muy duras y dolorosas. ¿Cómo podemos acompañar a estos hermanos? ¿Cómo podemos darles consuelo? Adelante, Joe. Lo primero es con nuestra propia vida, ¿no? Todos son vibraciones, ya lo sabemos, todo, desde las piedras hasta el amor divino, todos son nada más una graduación infinita de diferentes vibraciones y frecuencias. Entonces, si nosotros cuidamos, porque a lo mejor yo estoy en un convento o estoy en una selva de Nueva Guinea o lo que sea, y sí me entero lo que está pasando, pero no puedo hacer absolutamente nada físicamente, o estoy yo mismo en una cama, en un hospital que no puedo mover. Entonces va desde la cuestión con tu propia familia que está contigo y todo eso, pero si tu oración, si tu propia vida, que como la del Divino Maestro, que fue una oración de principio a fin, si nuestra vida no es coherente, si no somos coherentes, si no alineamos nuestro espíritu con nuestro corazón y con nuestra mente, poco vamos a hacer. No pasaremos de ser hipócritas de mayor o menor calado, ¿no? Sinceramente. Entonces, lo primero es que tienes, en lugar de observar demasiado al exterior, el observador se debe observar a sí mismo, definitivamente, ¿no? Y no permitirte, hasta donde sea posible, no permitirte fallas. ¿Por qué? Porque esto no solo te afecta a ti en tu propia vida, evidentemente las malas vibras y si no es más tarde, es más temprano que nos alcanzan. Pero lo primero es eso, si yo le hago una oración, pero no tengo que ser perfecto, evidentemente, pero sí ser sincero. Si mis intenciones son sinceras, no va a servir de gran cosa y me voy a quedar como los fariseos, ¿no? De que pues eran, como dijo el Divino Maestro, son como tumbas, ¿no? Muy blanqueadas por fuera, pero llenas de podredumbre por dentro. Entonces, por eso es la importancia de la actuación de cada uno. No importa si eres estudiado, si eres viajado, si tienes muchos títulos, eso no tiene nada que ver con los valores espirituales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es honesto con tu propia vida para que lo que tú puedas dar a los demás que están pasando por malas situaciones, ya sea desde un plato de comida hasta una oración sentida, tengan valor y tengan poder, porque si no, pues de poco sirve, ¿no? Y ahora ya en planos más, y lo mismo ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes perdón la redundancia, si tú tienes la situación de que estás pasando por momentos muy difíciles, y a ti te ven quienes te rodean, ya sea que sean muy cercanos o no tanto, y dicen, oye, pues ¿cómo le está haciendo este cuate? O hasta te lo pueden llegar a preguntar, ¿no? Y a veces ni siquiera te lo preguntan, a lo mejor ni sabes que a ti te están observando, y bueno, y sí te están observando, perdón, aquí brinqué otra cosa que quería mencionar, que están los espíritus que están con nosotros, que son más incluso nos dice el Padre, que de los que estamos encarnados, y que están muchos llenos de confusión, de ignorancia, de remordimientos, porque es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento te lleva a lo que acaba de mencionar Juliana, que es la vergüenza. Y el Padre nos dice que la vergüenza nos aleja de Él, y es cuando más lo necesitamos, cuando lastimamos a nuestro espíritu con malas decisiones propias, ¿no? En cambio, el arrepentimiento es no lo vuelves a repetir, me cayó el 20, yo no lo vuelvo a hacer.
ya aprendí por las buenas, por las malas, restituí o lo que sea, pero esto o me satisfice, hasta el final ya me llené de eso, ya me aburrí, ya lo quería vivir, ya lo viví y tan tan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos remordimientos que no son necesariamente tomas de conciencia, ¿no? Sino son incluso más bien miedos al castigo. Entonces, pues es tu propia vida. A quien puedes darle un consejo, que te va a escuchar, que todo esto, dárselo, insistir, ¿no? Todos conocemos a alguien que toda su vida se la pasa, pues si no haciendo el mal, claro que no, pero sí quejándose y no viendo lo lindo que es el de haber sido creado y todo eso. Bueno, pues hay como gotita, ¿no? Vos ya viste esto, ya viste el otro. Yo tengo amigos increíbles que tienen bueno, yo en eso me he apuntado yo también, una muy pobre opinión de sí mismos, pero porque nos vemos como lo que somos, un pastel a medio cocer, ¿no? Pero los ingredientes son perfectos, somos perfectos en el sentido de que brotamos de la perfección del Padre y con la bendita oportunidad de llegar a la perfección del Hijo a través de nuestro propio esfuerzo y del uso de nuestro libre albedrío. Entonces todo está unido, ¿no? Claro, los consejos, oye, si necesitas una lana, pues se la alivianas, o si tienes que cuidarle al enfermo, se lo cuidas, pues como que eso se cae de obvio. Pero lo más importante es la sinceridad en los sentimientos. Eso es lo que realmente hace los milagros y pues para eso nos puso el Divino Maestro una cantidad maravillosa de ejemplos. Maravilloso, Joe. Y Julie, ya para cerrar, ¿qué mensaje de aliento, de consuelo, le darías a esas personas que pasan por restituciones muy duras? Pues yo creo que hemos tocado el tema ampliamente. Yo creo que es muy importante, por un lado, o sea, el escuchar, porque desgraciadamente ahora con todo lo que es la tecnología, como que ya no escuchamos, como que cada quien vive en su mundito y hemos dejado de escucharnos. Entonces, es muy importante escuchar al otro, saber qué es lo que le está pasando. Orar es algo muy importante, enseñarles que realmente Dios nos escucha cuando le hablamos y que nos responde de muchas maneras. Eh, Todo esto también nos lleva a enseñarles que no existe el castigo ni la venganza, sino que es un signo de amor. O sea, si el Padre no pensara que podemos ser eh, mejores, si él pensara que no podemos redimirnos, hace mucho que hubiera terminado con la humanidad, ¿no? O sea, pero si sigue insistiendo en nosotros es porque sabe que nosotros podemos salir adelante, que nosotros tenemos todo ese potencial para salir adelante y para superar la prueba. Entonces yo creo que cuando hablamos con las personas que están pasando por un problema difícil, es más que nada hablarles de esto, o sea, de lo que hay dentro de ellos mismos, porque la sanación, porque el superar la prueba, porque el vivirla con amor, etcétera, etcétera, va a venir de adentro hacia afuera y no al revés. O sea, tenemos que enseñarles ese potencial divino que hay en cada uno de ellos para que a través de ese conocimiento, de saber que en él existen todas esas capacidades, pueda superar la prueba sabiendo que son pruebas no por castigo, no por la falta de amor de un Padre Divino, sino por todo lo contrario. Y entonces, si nosotros oramos y enseñamos a orar, si damos ejemplo, que es lo más importante, como lo dijo Joe, o sea, si nosotros no damos ejemplo con nuestra vida, es difícil que podamos aconsejar o que podamos darle algo a alguien, porque lo que más habla de nosotros es nuestra vida, en nuestro propio ejemplo. Entonces, si nosotros que hemos vivido momentos difíciles, y yo sé que todos nosotros los hemos vivido, si nosotros los superamos con amor y con fortaleza, ese ejemplo es el que va a ayudar a los demás
a entender que todos podemos superar todo lo que el Padre nos ponga en el camino. Y saber, eso es muy importante, que entiendan que todo lo que toca nuestra vida es porque es bueno para nosotros. Aún las cosas más duras, las más difíciles, son cosas que el Padre permite que sucedan porque eso nos va a hacer mejores como seres humanos y como espíritus. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento, todo va a ser más fácil. ¿Puedo? Adelante, Joe. Sí, bueno, es que esto que ya mencionar yo de que en esto que hablamos y todo, bueno, no que hablamos, incluso cuando que vivimos y eso, tenemos una idea de que Dios está separado de nosotros, ¿no? Le pedimos a la parte de arriba del planeta, pretendiendo que es el cielo, y descendió a mí tal gracia. No, para nada. Dios está en nosotros somos Él y Él es nosotros, eso que quede claro. ¿De qué me lleva a esto? Que precisamente Él sufre con nuestros sufrimientos, no es nada agradable. Ya hace muchos años mi hijo menor, que era una bala, caray, una de las muchas cosas que hizo, se cayó, se pegó con una maceta y se abrió la frente, ¿no? Corrimos a llevarlo al doctor y tuvieron que darle unas puntadas, entonces pues le pusieron un poquito ahí de esa cosa fría, pero aún así le dolía al pobrecito y todo. Y yo estaba sufriendo horrores. Yo creo que hasta peor que él, pero yo decía, en ese momento comprendí a Dios, bueno, en ese contexto, ¿no? Decir, pues Él sufre lo que nos pasa, pero tiene que dejar que nos pase, porque ni modo que no lo curen, porque entonces le va a dar, se le va a pudrir la cabeza, lo que sea, pues ni modo, ¿no? Y a sufrir los dos. Y eso pasa con Dios. O sea, tenemos, y el Padre nos habla a Él, y nos habla de la ternura divina, cómo sufre con nuestros errores y con nuestros propios sufrimientos que traen esos errores. Gracias. Así es. El Padre tiene fe en nosotros, tengamos entonces fe en nosotros mismos. Pues bien, Julie, Joe, gracias por compartir sus análisis en esta mesa. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, El Tercer Testamento, y en X, El Pequeño Labriego.